noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día jueves 14 de septiembre. Le agradecemos su presencia y su compañía, como todos los jueves, y saludamos a nuestro querido amigo y maestro don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está, don Hermógenes? Hola Andrés, buenas tardes. Muy bien, gracias por suerte. Y muy desolado, admirado o escandalizado, no sé cómo estoy, pero encuentro que el gobierno está obteniendo unos éxitos comunicacionales fantásticos sin ninguna razón y sin ninguna base. Y sin embargo, logra su propósito. Porque yo no puedo creer lo que estoy viendo cuando he visto que el presidente de la República dice que se cumplen 50 años desde que los militares empezaron a asesinar, ejecutar chilenos, torturar, hacer desaparecer gente, exiliar. ¿Eh? Todo eso es mentira, es una mentira absoluta. Y ellos mantienen oculto un documento fundamental, que es el acuerdo de que es el documento que demuestra, prueba palmariamente que Chile estaba cayendo en una dictadura comunista que iba a desembocar en una tiranía comunista, como decían Eduardo Frei y Patricio Aylwin, entre otros, en 1973. Todo eso se ha olvidado. Se celebra mucho, por ejemplo, que el presidente del Senado haya llegado a un acuerdo que parece que firmaron de todos los sectores, sí, compartiendo todas las culpas. Y yo encuentro que no hay ninguna culpa que compartir. Aquí lo que había que hacer en 1973 es lo que acordó la Cámara de Diputados. Y lo que hicieron los militares fue lo que les pidieron. Ahora, que se falsifique, en el grado en que se falsifica todo lo que sucedió, porque usted evidentemente no podía responder por lo que hacía cada persona, pero ahora se ha desatado este tema de los presos políticos militares, que como que se han pasado al otro bando y están diciendo que ellos recibieron órdenes superiores de actuar que eran poco menos que delictivas, y dándoles un perdón a todos los que estaban inferiores a ellos y diciendo que ellos solo cumplieron orden, cuando lo que pasa de las personas que han denunciado es que el oficial que les dio las órdenes era un oficial que estaba actuando por su cuenta y que estaba completamente fuera de control y que debería haber sido, por supuesto que debería haber sido condenado en ese mismo tiempo, pero no fue condenado justamente por militares que se pasaron al otro bando, como en el caso de la comitiva del general Arellano. Ahora el hijo del general Arellano me contó que le había mandado una carta al Mercurio rectificando cosas fundamentales que se han afirmado en el diario en un sentido completamente distinto, pero no le publicaron la carta, ya por lo menos va un día. Pero esos son instrumentos fundamentales para saber la verdad de lo que pasó. Aquí no es verdad que se haya entrado a asesinar, porque lo que hicieron los militares en los primeros días fue justamente combatir a los grupos armados ilegales que se habían tomado las industrias, los campos, y que estaban ejerciendo la violencia ya con el patrocinio del gobierno, porque Salvador Allende le confesó a Regis Debray el mismo año 73 que él había estado armando todo eso, armando los grupos paramilitares. Bueno, por suerte el gobierno militar los derrotó en 3 meses. Y el país pasó a ser una taza de leche. De ahí en adelante lo que podían hacer era asaltar bancos y todo eso que era inevitable. Y hasta eso fue evitado cuando un teniente que se llamaba Miguel Krasnov descubrió el domicilio del cabecilla del grupo terrorista Mir, que era el que asaltaba bancos y que recientemente le había dado 6 tiros a un agente de banco de la agencia Huelén del Banco de Chile, porque le había resultado muy entequillado, no le había entregado las llaves de la caja de fondos de la agencia, y en cambio le había dado un combo en un ojo que tiró lejos a Miguel Enrique. Y entonces Miguel Enrique le ordenó a uno de sus esbirros, bájalo, le dijo. Le disparó 6 tiros. Pero el héroe bancario, que se llamaba Robinson del Canto, no murió, sino que resistió los 6 tiros. Es una persona admirablemente valiente. Bueno, todo esto ya se ha cambiado completamente. O sea,
se supone que los militares que perseguían a los terroristas son los malos y los terroristas son los buenos. Y les dan plata, cada vez más plata. Y se perpetran cosas realmente inverosímiles, como una de las frescuras más grandes de la Concertación y de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es un tipo muy fresco, por suerte no hizo todo lo que decía que iba a hacer en el gobierno. Pero este fue el que organizó la Comisión Valech, que es una vergüenza. Esa Comisión Valech, como bien decía Ignacio Urrutia cuando era diputado, es para darle plata a los terroristas, porque se dedica a darle plata a todos los que fueron alguna vez interrogados por los servicios de seguridad por sus vínculos con el MIR y con el Frente Manuel Rodríguez. A esos tipos en Chile se les da una pensión vitalicia para toda la vida, que es lo mismo que hace Boric con sus terroristas de la primera línea. Ahora les da pensiones vitalicias, en fin. Y mientras más bandidos son, mejores son las pensiones. Entonces encuentro que está todo como en el mundo al revés. Estaba leyendo, el Mercurio le dedicó una página a un militar que está injustamente preso, pero él manifiesta que recibió órdenes superiores que llegarían incluso al comandante en jefe de hacer lo que hicieron, y está totalmente equivocado, no es verdad lo que dice. Además, porque esto lo dicen aprovechando que el general Arellano era delegado del comandante en jefe, porque dicen que el general Arellano habría ordenado esa muerte. No, el caso en que lo afecta a él es en Copiapó, donde la comitiva del general Arellano estaba en Santiago, cuando sucedió lo de Copiapó. Y entonces esto se da una página entera al diario de este oficial que dice estas órdenes de arriba, yo pido que perdonen a los de abajo, yo procedí según las órdenes. No es cierto, eso ha sido completamente disfrazado y curiosamente las pruebas están, pero no se publican. Porque aquí hubo un libro que se vendió mucho en Chile, que fue tenido como una Biblia, porque el juez Juan Guzmán, cuando trataba de juzgar a Pinochet, que Juan Guzmán era una marioneta de Hugo Gutiérrez, el diputado comunista. Ese fue el que condujo todo el proceso. Tanto fue así que cuando se anunció que iban a someter a proceso a Pinochet, se vinieron periodistas de todo el mundo, porque como lo habían demonizado en todo el mundo, es la figura chilena más conocida del mundo. Vinieron para acá, y el que anunció la noticia de que se le sometía a proceso no fue el juez Guzmán, que no tenía espíritu para eso, que además ha sido muy partidario de Pinochet, eso me consta personalmente. El que anunció al mundo y salió en todos los noticiarios del mundo fue el barbudo Hugo Gutiérrez. Si eso fue un proceso manejado por Hugo Gutiérrez, y por eso es un proceso absurdo, ridículo. Ahora cobra verosimilitud porque los propios militares que fueron objeto de una orden absolutamente ajena a la comitiva de Arellano y por lo tanto al general Pinochet, que fue una persona que falleció ya, que él ordenó sacar en 3 lugares a muchos presos que estaban en las cárceles, y que justamente la comitiva de Arellano lo que trataba era acelerar los procesos para que no hubiera gente en los regimientos presos o en las cárceles locales. Justamente uno de los que recibió las órdenes de este oficial que desobedeció tanto a Arellano como obviamente indirectamente a Pinochet, que le había órdenes a Arellano de acelerar los procesos y no de matar gente, hoy día hace y dice en el Mercurio, o ayer, con la página entera, como que él hubiera recibido una orden superior de matar gente. Y eso no fue así. Él fue objeto de una orden de un oficial que procedió por su cuenta, desobedeciendo y sin conocimiento del jefe de la comitiva. Y todo esto ha dado lugar a que el último comandante en jefe anterior al actual, Ricardo Martínez, haya escrito un libro que es muy malo. Es un libro malo. Es un libro hecho por una persona tonta, porque está todo malo, pero tiene un bombo increíble. Claro. Y la gente obviamente no lee el libro. Si lo lee, a lo mejor lee lo que dice, pero lo que dice está todo desmentido por los hechos, ¿no? Porque yo conozco muy bien los hechos porque los he estudiado. Yo estudié todo el expediente, hice un libro sobre el expediente. Nunca nadie ha desmentido nada de mi libro. Una vez Gonzalo Vial, en una de las obras que en la biografía de Pinochet puso que yo había escrito ese libro, pero ese libro decía, el propio Gonzalo Vial reconocía,
Ese libro se refiere al derecho, decía. Y este no es un asunto que se resuelve según el derecho, sino que son otros los móviles que mueven el juicio contra Pinochet. Obvio, es todo político esto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que la mentira reina aquí. La compran. El Mercurio le da a la mentira una figuración fantástica. Entrevista a página entera a un tipo que hizo un libro pésimo, desmentido por todas las evidencias serias, que es Martínez Menantó. Por suerte hay algunos militares dignos que le han hecho ver su traición, y lo han dejado en ridículo, y lo han agredido, cosa de la cual no participo, pero es un tipo completamente equivocado. Y entonces, como el Mercurio le dio una página entera, una entrevista, entonces la tercera pasó y le dio otra entrevista. Y después salió una carta de un rector de la universidad, no sé cuánto, central, creo, Santiago González Larraín, diciendo, qué bueno que escribe este libro, El ejército de todos. El ejército de todos, según ese libro, es un ejército imbécil, porque no tiene idea de lo que está hablando, porque él habla como si la tesis principal de este libro, que es tan elogiado y lo entrevistan en todas partes por esto, y lo ha hablado del rector Santiago González Larraín de la Universidad Central, qué bueno que el ejército sea de todos ahora. En la tesis central de ese libro, que es absolutamente infundado, es que el general Pinochet, a través de su delegado, el general Arellano, le ordenaba matar a presos de izquierda en distintas ciudades, cosa que es ridícula, porque nadie habría pensado hacer eso. Y entonces este encargado de matar sacaba a las personas de la cárcel, los mataba y después le echaba la culpa al regimiento local. Entonces dice, el ethos del ejército es que han inculpado a los comandantes locales de las muertes en circunstancias que estaban ordenadas por el presidente. Obviamente la inquina de Martínez con Pinochet se explica porque el padre de él era militar y fue sacado del ejército por una irregularidad económica en los años 70. Entonces, de ahí viene, se explica, digamos. Pero además lo ha hecho muy mal porque el libro es muy malo, si uno lo examina a la luz de las evidencias. Y el caso que llenó la página del Mercurio de un preso político militar que no debería estar juzgado, que se llama Walter Ojeda, era una persona que le tocó participar en el traslado de reos de Copiapó a La Serena en octubre de 1973, que tuvo un final muy desgraciado. Y ahí, para poder inculpar a la comitiva de Arellano, tuvieron que falsificar un informe del capitán Patricio Díaz Araneda, que estaba a cargo de trasladar a 13 reos de Copiapó a La Serena. ¿Por qué lo estaba trasladando? Porque entre los reos se había corrido que iban a hacer un intento de fuga y las condiciones del regimiento de Copiapó garantizaban muy poco la calidad del encierro, o sea, podían arrancarse los tipos. Y esto lo denunció uno de los propios presos, que eran 13. Le dijo a su abogado, yo estoy muy asustado porque aquí los otros quieren fugarse y yo temo que en la fuga nos maten, le dijo. Así que, por favor, hagan algo. Y entonces el abogado de él fue a hablar con el comandante del regimiento, que se llamaba Oscar Hague, y decidieron trasladar a los reos a la cárcel de La Serena, que era mucho más grande y más segura. Eran 13 reos. Entonces, esto quedó a cargo de un capitán, que se llamaba Patricio Díaz Araneda. Y esto sucedió en la noche del 15 al 16 de octubre. En la noche del 15 al 16 de octubre, la comitiva de Arellano estaba en Santiago, no había salido, porque salió el 16 de octubre en la mañana hacia La Serena. Y en esa noche, el 15 en la madrugada, un camión del ejército subieron a los 13 presos que iban a trasladar. Y ahí viene una nebulosa, porque lo que informó el capitán Díaz Araneda fue que se había quedado en pana el camión y que él llevaba 3 guardias ahí con él. Uno de los cuales era este joven exoficial Ojeda que está preso y que ocupa una página entera para echarle la culpa al alto mando de todo esto. Se queda en pana el camión, dice el capitán, y los reos se fugan. Él hace un disparo al aire, no le hacen caso y ordena dispararles, resultado de lo cual los 3 guardias y él que les dispararon los mataron.
y toman a los 13 cadáveres y los vuelven a poner al camión y vuelven a Copiapó. Entonces, lo pintoresco es que este oficio está reproducido en el libro Los zarpazos del Puma, pero nadie lo ha podido ubicar el oficio. ¿Por qué? Porque fue falsificado, porque le cambiaron la fecha, porque tenía fecha 16 de octubre. Y si tenía fecha 16 de octubre, la noche anterior, obviamente la comitiva de Arellano no podía tener nada que ver porque estaba en Santiago. Entonces le falsificaron la fecha y le pusieron 17 de octubre. Pero usted sabe que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Así es. La autora de Los zarpazos del Puma se olvidó de que ella misma, en ese libro, reproducía otro oficio en que el comandante del regimiento, en la mañana del 16 de octubre, pedía 13 sepulturas para personas que habían muerto la noche anterior. Entonces le quedó cojo el argumento, porque ¿cómo iba a haber pedido el 16 para unas personas que iban a ser fusiladas en la noche del 16 al 17? No podía ser. Claro. Entonces, era evidente. Todo esto yo lo publiqué muchos años en mi columna, me reí mucho del libro de la Patricia Verdugo. Ella nunca dijo una palabra. Porque no, pues, ¿qué iba a decir si era así? En su libro no tuvo cuidado al mentir, entonces dijo que la comitiva de Arellano estaba el 17, el 16 ya había llegado y había matado a estas 13 personas. Y ese es el argumento, el mismo argumento tonto en que la pillaron a la Patricia Verdugo por escribir Los zarpazos del Puma y que dejó el libro en ridículo por esta contradicción evidente. Esto mismo es lo que hace Ricardo Martínez Menantó. Él insiste en que fue Pinochet el que mandó matar a esos 13. Y el argumento está cojo porque no calza por ninguna parte, porque hay un documento falsificado. Bueno, todo esto, en Chile todo, mire Andrés, le voy a decir una cosa, mi opinión es que en Chile todo es con trampa. Porque para donde usted mire, hay mentiras y trampa. Esto es una trampa, obviamente, tratar de meter a una comitiva que no estaba en 13 muertes que no tienen nada que ver con ella. Es una trampa. Bueno, todo el sistema judicial chileno es una trampa. Porque usted sabe cómo lo hacen los jueces para condenar a los militares. Mienten. Dicen que los militares fueron autores de secuestros. Y para que no rija la prescripción, dicen que los secuestros son permanentes. O sea, que siguen. Todos saben que eso es mentira, porque eran personas que murieron en el 73. Pero los jueces en la sentencia dicen que no, que están secuestrados. Secuestro permanente, eso lo confesó el que le ha adjudicado 600 años a Miguel Krasnov, que el juez Alejandro Solís. Yo lo hice confesar en la televisión, en un programa El Informante que se ve mucho en las redes. Yo lo vi. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo prueba usted el delito? Le pregunto yo. Y él contesta en el programa, no, pero sí, es una ficción jurídica. Sí. Eso que lo diga un juez es como decir, yo soy delincuente, porque un juez que condena en virtud de una ficción jurídica comete un delito que se llama prevaricación y que tiene 3 años y 1 día de presidio como pena. Eso es lo que dijo él. Bueno, pero en ese tiempo lo ocultaron, le dieron una comisión en el Ministerio de Defensa al juez Solís porque había quedado en esta condición tan desairada. Y lo siguen haciendo hasta hoy. Si todas las sentencias en estas materias son basadas en mentiras. ¿Cómo un país resiste eso? ¿Cómo no hay reacción? ¿Cómo no es un escándalo nacional? Porque se ha naturalizado. ¿Sí? Entonces, por eso el presidente de la República puede decir 4 mentiras seguidas. Dice, los militares asesinaron, torturaron, hicieron desaparecer personas y exiliaron. Todas son mentiras, porque los militares lo que hicieron fue obvio que tenían que hacer restablecer la legalidad. Si yo me acuerdo de los primeros días después del 11, que a mí me tocó conocerlo de cerca porque conocía mucho al dueño de un fondo que le habían ocupado en los días anteriores al 11 unos potreros que se lo habían tomado personas que ya sabían que en Chile se podía tomar cualquier cosa. Y cuando se anunció el 11 y un helicóptero pasó volando por encima del potrero, todos arrancaron. Eso es lo que hicieron los militares. ¿Dónde murió Fabriciano González, que es el nombre de la escuela de suboficiales hoy día, un carabinero, en una industria, creo que se llamaba Indumet,
que estaba tomada por elementos armados que le dispararon a Fabriciano González cuando fue a desocupar una fábrica que estaba tomada por guerrilleros. Fabriciano González, un mártir de la patria, porque el día de la liberación, segunda liberación nacional, fue a desocupar una fábrica y lo mataron porque trató de auxiliar a un compañero herido. No se han atrevido a cambiarle el nombre a la escuela de suboficiales, ¿eh? Nótese, de Carabineros. Se sigue llamando Fabriciano González hasta hoy. Fabriciano González Ursúa. Y va a desfilar el 19 de septiembre y el merluzo se lo va a tener que tragar. Porque los de él mataron a Fabriciano González. Claro. Y alguien debería decir por los micrófonos de la parada militar. La escuela de suboficiales de Carabineros Fabriciano González Ursúa, asesinado por los guerrilleros marxistas de Salvador Allende. Así fue. Pero todo esto se ha ocultado. Entonces, el tipo dice todas estas mentiras. Dice torturas con qué cara, cuando en el gobierno de Allende, las torturas de Allende salían en el Mercurio. ¿Eh? Las torturas del subdirector de investigaciones comunista, Juan Luis Sosa, en el sillón de investigaciones electrificado de Rancagua, salieron el 23 de enero, ya me aprendí la fecha de tanto repetirla, 23 de enero de 1972, in extenso en el Mercurio, y Allende, ¿sabe qué dijo? Nada. No admitió, no dijo nada. ¿Seguro? Tampoco removió al director de investigaciones. No, era natural, él torturaba. ¿Y qué dice el acuerdo de la Cámara de Diputados? Que bajo la responsabilidad de Allende se tomaba preso a opositores políticos y se les sometía a maltrato y tortura. O sea, ellos están acusados de tortura y son ellos los que dicen que los militares llegaron a torturar. Si son todas mentiras. ¿Eh? Después dicen el exilio. El gobierno militar no exilió gente. Expulsó a personas que se pueden contar con los dedos de una mano. Yo recuerdo como 8 o 10, nada más. Y eran personas aisladas, importantes, que las expulsó por razones políticas. Yo no estaba de acuerdo con eso, porque ¿para qué expulsarlos? Si no habían cometido un delito y no podían meterlos presos, bueno, tenían que dejarlos nomás. Y entre esos está Manuel Bustos, está Renán Fuentealba, está Jaime Castillo Velasco, Eugenio Velasco Letelier. Al chico Saldívar no lo dejaron entrar una vez que estaba afuera, pero después le alzaron la medida. Esos son, no más. No hubo exilio. ¿Por qué hablan del exilio? Porque lo que sucedía era que cuando se refugiaban en las embajadas, y se refugiaban en las embajadas porque sabían lo que habían estado haciendo. Claro. No era porque habían estado trabajando de farmacéuticos, ni en un estudio de abogado, ni en funciones muy honradas, ni artistas de excelencia. No, era porque eran guerrilleros. Se fueron a refugiar. Y entonces la izquierda les conseguía trabajo en el exterior. Los gobiernos de otros países pedían, sobre todo los de las embajadas donde estaban asilados, pedían que les dieran salvoconducto y el gobierno militar les daba salvoconducto. Sí hubo un momento dado en que el presidente de la Junta, Augusto Pinochet, les ofreció a todos los países que lo criticaban, y muchos de los cuales tenían presos políticos, hacer un intercambio de presos de las personas que estaban en la embajada. Les dijo, yo las libero todas y ustedes liberan igual un número de personas que ustedes tienen presos. A los rusos les decían los hospitales, por pensar distinto, porque los rusos consideraban que los opositores estaban locos, entonces los metían a los hospitales. En uno de ellos se operó el canje. ¿Eh? El gobierno chileno entregó a Luis Corbalán y el gobierno soviético entregó a, ¿cómo se llamaba? Vasily, se me olvidó el apellido. Un intelectual que estaba preso por considerarlo loco. Yo almorcé con él en el Carrusel, recordado restaurante Carrusel, con varios otros redactores del Mercurio. Y me llamó la atención que el tipo no tenía ningún agradecimiento por el gobierno militar. Esto fue después, fue en los años 90. No me cayó muy bien, porque mal que mal le debía la libertad a Pinochet. Y era un tipo ya como de otra onda, el intelectual liberado este. Entonces eso es mentira. El exilio no existió, no hubo exilio. Otra cosa que sí sucedió y que ellos llaman exilio es que a personas condenadas por delitos terroristas que estaban presas, el gobierno no se oponía en los tribunales a que se les conmutara la pena por extrañamiento. ¿Por qué? Porque conseguían compresiones, en fin, y cosas que en otros países no hicieran trabajo.
Entonces estas personas se iban a cumplir la pena de extrañamiento, que en realidad no era pena porque llegaban a muy buenos trabajos en países occidentales, porque tenían buen cuidado de no irse a meter a países socialistas, porque la calidad de vida es indeseable en esos países. Y era y es indeseable en esos países. Entonces, lo del exilio es mentira también. Lo de las torturas es mentira. Los torturadores eran ellos. Lo del exilio es mentira. Y después dice, hacía desaparecer personas. Eso es una cosa fantástica, un éxito publicitario del gobierno, que el Mercurio lo tomó muy en serio, le ha dedicado grandes titulares, plan de búsqueda. Pero si todos los desaparecidos que ellos alegan, lo han fabricado ellos, no existían en el gobierno militar. En el gobierno militar había 651 personas en 1978. Por suerte, una autora francesa vino a corroborar a Chile eso, Suzanne Laban, y lo escribió en un libro. Se llama Chile, el crimen de resistir, página 243, por si a alguien le interesa. Ella descubrió que los desaparecidos, que la prensa mundial decía en Chile hay 15.000 desaparecidos. Eso lo dice Suzanne Laban. Todos dicen que son 15.000. La Rosalind Carter dice que son 2.500. Yo me fui a Santiago a averiguar y fui a la Vicaría de la Solidaridad y les pregunté cuántas personas dicen que ustedes que han desaparecido. Y eran 651. Y en los libros de la Vicaría son menos, 574. El último libro que escribió Claudio Rego, demócrata cristiano, con Patricia Verdugo, la misma autora de Los zarpazos del Puma, sobre los desaparecidos, no llegaba a 700 tampoco. Y esos se sabe exactamente cuál era el destino de todos, porque había algunos que figuraban en las nóminas y no existían legalmente, porque en el registro civil no figuraban como personas. Otros que aparecían saliendo del país, ¿cómo iban a estar desaparecidos si habían salido por la frontera y constaban en Cancillería? Otros que habían sido vistos con vida, con testigos que declaraban ante notario, más de 2 testigos, ante notario que lo habían visto vivo. ¿Cómo lo iban a considerar desaparecido? Y otros que estaban en los patios del cementerio general, que también ya me sé de memoria los números, en el Instituto Médico Legal, en la Universidad de Chile y hasta en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ellos desde hace años, esto salió en la tercera, nunca lo desmintieron, tienen una bolsa con restos y no han hecho nada. Nada. Y podrían haber hecho, podrían haber hecho en estos 33 años. ¿Por qué no han hecho nada? Yo le digo, ¿por qué podrían haber hecho? Porque se presentó un caso justamente en ese tiempo y se hizo una película que se llama Desaparecido, Missing, de un comunista, por supuesto, un griego que se llama Costa Gabras. El actor principal se llama Jack Lemmon, que era el papá del detenido desaparecido que lo venía a buscar a Chile, no lo pudo encontrar y en eso termina la película. Chile condenado, desaparecido. ¿Cuál es la verdad? Que la película es mentirosa, no es verdad. En Chile, como era un norteamericano, el desaparecido Charles Horman, que estaba en el cordón Vicuña Maquena, en el cordón Vicuña Maquena, ahí era donde le disparaban a los militares, los que ocupaban la fábrica y tenían armas. Bueno, Charles Horman estaba en el cordón Vicuña Maquena y no elevando plegarias precisamente. La embajada norteamericana empezó a presionar a la Cancillería chilena, al canciller, que era el almirante Carvajal. Este caso no puede ser, hay un desaparecido norteamericano. El almirante Carvajal llama a un agente de inteligencia del gobierno, que era muy profesional, que yo lo conocí muy bien después porque iba mucho a mi oficina a contarme todo lo que sabía. Y por eso sé mucho, gracias a él. Se llama Rafael González Verdugo. Era tan profesional que había trabajado para los presidentes Ibáñez, Alessandri, Frei y Allende. Había trabajado para todos como agente de inteligencia del Estado. El almirante Carvajal le dijo, mire, los norteamericanos me tienen loco con este señor que se llama Charles Horman, que dice que está detenido, desaparecido. Ubíquenlo. Y Rafael González hizo lo obvio, se fue al Instituto Médico Legal y ahí estaba registrado. Entró el cadáver de Charles Horman, había muerto. Estaba en la calle y lo llevaron al Instituto Médico Legal. Nadie sabe cómo murió. En el Instituto Médico Legal lo habían mandado al cementerio general, a uno de estos patios que son el 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29. Ahí están
todos los restos que hay, que son varios centenares. Lo ubicó, porque como hacía pocos días no era difícil ubicarlo, todavía no eran nada más que huesos, sino que estaba registrado como ese cadáver se había enterrado en tal parte. Obviamente no eran tumbas individuales, pero sabían dónde estaba y se lo entregaron porque era una orden del gobierno al cementerio entregarlo. Compró un ataúd, se lo llevó a los norteamericanos lo embarcaron y recibió cristiana sepultura en Estados Unidos. O sea, el único caso en que han hecho lo que debían hacer, que es identificar los restos de los muertos que se decía que estaban desaparecidos, y se dejaban de estar desaparecidos al saberse, bueno, se murió y está en el cementerio general. ¿Por qué no lo han hecho en 33 años? ¿Por qué dicen que hay un plan de búsqueda? ¿De búsqueda de qué? Si todos los desaparecidos los inventaron los gobiernos de la Concertación. Si en el gobierno militar, vean el libro de la Susan Lapán, eran 651. Y del 78 al 90 paró de desaparecer gente, porque el propio informe Rettig, que dijo que los desaparecidos eran 979, ahí aprovecharon de agregarle 300, porque los incentivos económicos son muy poderosos. Pues. Sí, claro. Yo solo viví porque un ingeniero que era amigo mío y yo trabajé en una empresa que se llamaba ENACO, que era la empresa Neutlatur. Este ingeniero de Neutlatur se llamaba Eugenio Irarrázaval, y una vez en una comida posterior, muchos años después, cuando se suscitó todo lo de Rettig, en fin, él dijo, contó en la mesa de la comida, y a mí no se me olvidan las cosas, desgraciadamente para mis adversarios. Eugenio Irarrázaval dijo que lo estaban acosando mucho después de la comisión Rettig, porque un obrero de Neutlatur que se había ahogado en un paseo de la empresa que le daba la empresa a sus trabajadores en Cartagena, donde habían ingerido, comido mucho y tomado bebida, se había ido a bañar al mar y se ahogó. Y entonces decía que la familia iba a decirle a él, y lo había visitado varias veces, que por qué no decía que este hombre había desaparecido por razones políticas, porque era de izquierda. Y él decía, no, si era una persona que fue a un almuerzo, se bañó después de almuerzo y se ahogó. Fue un drama para todos, fue un drama para la empresa, pero yo no puedo decir que lo hicieron desaparecer los militares. Entonces yo me temo que haya habido muchos casos como estos. Y por eso fabricaron después todos estos desaparecidos. Ahora el gobierno dice en plan de búsqueda, que son 1419, creo que es el número. El otro día me dio mucha risa ver en el Mercurio una carta de un conocido mío, porque fue alumno mío en la Universidad Católica. Era muy mal alumno, se llama Jorge Andrés Richards, que después se vio envuelto en el caso de la grabadora Kyoto. Él escribía una carta que decía, miren, por favor digan dónde están los 1419, ustedes, los partidarios del gobierno militar y los militares, y nos abuenamos todos. Por favor digan, nada más que digan dónde están los 1400. ¿Cómo vamos a decir si lo inventaron ustedes? Pues, si estos desafíos no existen. Yo he escrito 2 libros en que me referí a este tema y he probado con publicaciones en la prensa y citando la fuente. Pueden verlo, creo que en la página 260 de mi libro Terapia para Cerebros Lavados, que todos los que Rettig y sucesivas comisiones después fueron diciendo que estaban desaparecidos han reaparecido. Porque encontraban restos, se los entregaban a la familia en algunos casos, en otros no se los entregaban. Puede que haya repeticiones en todo, pero eran más de los que decían que habían desaparecido, porque habían llegado a una cifra, la Concertación, a una cifra de 1102. Obviamente el gobierno militar no podía defenderse de 1102 casos porque no habían desaparecido bajo su gobierno. Nadie lo denunció nunca, lo inventaron después. Bueno, después examinando las cifras con cuidado y todo lo que se publicaba, se veía que habían reaparecido más que 1102. Entonces yo repetía en todos estos libros y en los foros, en todas partes, si ya no hay, porque los que ustedes dicen que estaban desaparecidos, hay un número mayor que ha reaparecido. En realidad había una coincidencia curiosa, porque había 6 que habían reaparecido con publicidad y que salieron en el diario en sus respectivas oportunidades. Ellos habían dicho que los desaparecidos eran 1102 y los reaparecidos eran 1108. Entonces yo decía, pero qué curioso, si usted suma 1102 que publican todas estas cosas, más los 6 que han aparecido, son 1108. No hay.
Entonces, ¿por qué no identifican los restos? ¿Qué habría pasado si hubieran hecho lo mismo que hizo Rafael González Verdugo? Irlo a buscar al cementerio general, identificarlo. Tal vez el gobierno militar habría tenido una buena idea de identificar a todas las personas que estaban en el cementerio general y que correspondían a los que decían que estaban desaparecidos. Porque el director, el que fue director de la DINA, dijo en cada caso cuál era el paradero y confesando cosas a veces que no se debían, no eran beneficiosas para el gobierno militar, porque, por ejemplo, siempre contabilizaron entre los desaparecidos a personas de las que fueron fusiladas por un oficial actuando por su cuenta de la comitiva de Arellano. Eso lo consideraban desaparecidos y no eran desaparecidos, lo habían enterrado en el desierto. Después, oficiales ahí, escandalizados con lo que había pasado, habían tratado de ocultar todos esos restos. Pero finalmente, esto me lo dijo el propio oficial que estuvo a cargo de eso, el gobierno militar decidió, muy mala decisión, que todos esos restos fueran lanzados al mar. Y fue una operación que además le dieron un nombre muy desafortunado, no sé quién sería el de la mala idea, porque la llamaron Operación Retiro de Televisores. Entonces a todas las personas que habían reaparecido enterradas en distintos lugares, cosas de las cuales el gobierno ni la Junta sabían nada, las reunieron y lanzaron los restos al mar. Muy mala idea. Debían habérselo identificado en lo posible o devuelto a sus familiares, si es que se podía. Claro. No se hizo, mal hecho, eso es una nota de crítica al gobierno militar. Pero no eran responsabilidad del gobierno militar, porque el hecho de que un oficial por su cuenta mande matar a unas personas, contrariando las órdenes de su superior, que iba a otra cosa. Porque todo esto, el origen de todo esto, fue que cuando los primeros días después del 11, en todas partes, cuando las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del país, anularon la resistencia de la guerrilla comunista socialista en esos 3 meses hasta fin de año, y tomaron presos a muchas personas sospechosas de estar vinculadas con el terrorismo. Entonces, los regimientos estaban llenos de presos y no habían activado los consejos de guerra para saber qué presos eran inocentes, cuáles eran más culpables, cuáles debían ser condenados, cuáles debían ser absueltos. Y las familias se agrupaban alrededor de los regimientos protestando porque decían, queremos saber qué pasa con nuestros parientes que están presos. Entonces, ante esa situación, Pinochet le encargó a un general de altísimo rango, que era y de absoluta confianza, sobre todo de absoluta confianza en materia de derechos humanos, que era el general Arellano, que recorriera el país y acelerara los procesos para que todo esto funcionara, porque el gobierno militar se encontró con un país deshecho que había que hacerlo funcionar. Y uno de los problemas que tenía, aparte de que estaba en mora de la deuda externa, tenía la inflación más alta del mundo, sino que era el último de América Latina en decrecimiento porque estaba creciendo al 6%. Imagínense todos los problemas que tenían. Tenían este problema de las familias protestando alrededor de los regimientos. Entonces esto era una solución, acelerar los procesos, que se dictaran sentencias y que las familias supieran qué iba a hacer de los parientes que tenían presos. Porque a lo mejor algunos los liberaban en los consejos de guerra si demostraban que no tenían ninguna responsabilidad. Y de hecho, después de estos fusilamientos ilegales que hizo una persona por su cuenta, sin orden superior, se supo que algunos de los propios que él había muerto eran personas que no tenían ninguna responsabilidad y salieron fallos a favor de esas personas de los consejos de guerra que las liberaban. El caso de uno que ha sido muy publicitado porque el Colegio de Abogados, que es cómplice de todas las mentiras estas, porque el Colegio de Abogados es cómplice de los jueces que mienten en todos los fallos y que no prueban los delitos, todo esto el Colegio de Abogados es cómplice. Tan cómplice que yo una vez mandé un artículo sobre una sentencia particularmente ruin, ilegal y prevaricadora, y no me quisieron publicar el artículo en la revista del Colegio de Abogados. Entonces lo publiqué en mi blog. Entonces el Colegio de Abogados es cómplice. Yo un día le dije a la presidenta del colegio, que era la Olguita Feliu, una gran abogada, de nuestras mismas ideas, le dije, ¿por qué el Colegio de Abogados admite que mientan en los fallos y que prevariquen los jueces?
Y ella me dijo, es que si planteamos este tema en el colegio se quiebra. Porque obviamente ahí hay representantes de todos los sectores. Claro. Entonces se quiebra porque la izquierda manda. La izquierda en Chile, si usted no hace lo que a ella le gusta, te quiebra. Por supuesto, pero si quieren meter preso se llama negacionismo. Decir la verdad se llama negacionismo. Te pueden meter preso. Sí. Entonces me dijo la Olguita, se quiebra el colegio. Sí. El colegio ahora está quebrado, pero a favor de la izquierda, porque hace actos. El otro día hicieron un acto, salió en el diario, una página, los abogados detenidos desaparecidos. Era una lista creo que de 10. Bueno, yo conocía 3 casos y no eran detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque uno era un caso de un compañero de curso mío, Arsenio Pupán, en la Escuela de Derecho, que estaba en La Moneda el 11 de septiembre, e inexplicablemente sacaron a 20 y tantos asesores de La Moneda, se los llevaron a una dependencia del regimiento Tacna que se llama Fuerte Arteaga en Peñalolén y los fusilaron. No sé por qué, no sé quién dio esa orden, no lo he averiguado, pero una barbaridad. No había por qué hacerlo. Pero no es detenido desaparecido. Se sabe que murió en el Fuerte Arteaga fusilado. Esto fue tan manifiestamente erróneo que trataron de ocultar este fusilamiento y dinamitaron el lugar donde habían enterrado los cadáveres, en el Fuerte Arteaga. Disparates que hicieron los militares y también hicieron disparates. Ese es uno de ellos, uno de los disparates. Bueno, el otro caso era de un señor Vergara Santa Cruz, que habían fusilado en La Serena, estaba entre los fusilados de La Serena, y que había seguido contra él un consejo de guerra y lo había declarado con una sentencia mínima de algunas semanas o algo así. La madre era partidaria de la Junta, había ido a reclamar ante la Junta de su hijo, y al hijo lo habían fusilado en uno de estos arranques de estos oficiales que actuaban sin orden superior. Y el otro era, un tercero, era el marido de la Carmen Hertz, que pasó el mismo caso. Lo fusiló este oficial actuando sin orden del general Arellano, ni menos del general Pinochet. Y después el Consejo de Guerra le dio una sentencia de 3 meses, porque el desorden era tal que a veces ni sabían qué es lo que habían hecho. El Consejo de Guerra de Calama le dio 3 meses de prisión a este Carlos Berger, se llamaba, porque no se había enterado de que estaba entre los que había sacado a este oficial clandestinamente de la cárcel de Calama. Entonces, lo peor que le sucedió al gobierno militar fue eso, que una persona desobedeciendo orden, que era el teniente coronel Sergio Redondo, ordenó sacar de la cárcel de La Serena a 15, de la cárcel de Copiapó, de la cárcel de La Serena a 15, de la cárcel de Antofagasta a otros 15, y de la cárcel de Calama a 26, total 56, todos muertos por sus órdenes. Y los que recibieron la orden, algunos están presos muy injustamente. Hay un general que se llama Hernán Núñez Manrique, un hombre excelente. Él se negó cuando Arredondo le dijo, usted tiene que dispararle a estas personas de las 26 que había sacado de la cárcel. Él se negó. Y entonces Arredondo le dijo, vaya a ponerse entre los fusilados porque lo vamos a matar a usted. Bueno, ahí tuvo que disparar. Ahora está preso por eso. Sería muy útil que la gente oyera un video que demora más de 1 hora del general Carlos Langer, en que expone absolutamente su caso. Entró a cumplir pena el año pasado, tiene 85 años, está exactamente en el mismo caso. Lo obligaron a disparar este mismo comandante Redondo. Y él, obviamente, al ver que lo iban a matar si no disparaba, tuvo que disparar. Pero un hombre honorable que toda la vida se ciñó la ley, respetabilísimo, y ha sido condenado a 25 años. 85 más 25 son ¿cuántos? 110. Sí. Cuando tenga 110 va a poder salir o aspirar a algún beneficio. Bueno, esa es la verdad. Entonces esta gente está mintiendo y está saliéndose con la suya, está ganando titulares. El plan de búsqueda tiene emocionado a todo el país cuando es buscar donde no hay nada.
donde es todo inventado por gobiernos posteriores, donde los que partieron del gobierno militar no podemos defender al gobierno militar de gente que hizo desaparecer la Concertación o los gobiernos de la nueva mayoría, claro, porque no sé de dónde sacan los 1419 de que hablan ahora. Así que yo tengo el mayor desánimo con respecto al país porque veo que en el país impera la trampa, la mentira. Eso Sí. triunfa. Sí. Estamos viendo el mismo proceso constituyente, que es una trampa, Sí. porque es una cosa ilegal. No se podía hacer este proceso constituyente sin que el pueblo que tiene la potestad constituyente lo autorizara. Lo hicieron. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Sujetos que son buenos para la trampa. ¿Quiénes son los socios del Acuerdo por Chile que impulsa este proceso? Gabriel Boric, un tipo que pasaba por debajo de los torniquetes, que tuvo problemas en un supermercado en Punta Arenas, un tipo así. Y otro, Sebastián Piñera, que fue elegido después de comprar acciones con información privilegiada. Son gallos que hacen trampa. Entonces, estamos en manos de la trampa. La información del país es tramposa porque es mentira. Los fallos de los jueces se basan todos en mentiras, porque dicen que están secuestrados. Usted sabe que en el capítulo del Código Penal donde sale el delito de secuestro, dice que es un delito que solo puede ser cometido por particulares. Pero los jueces desde capitán a paje, o sea, desde el juez de primera instancia hasta el de la Corte Suprema, dicen no, secuestraron. Pero si la gente del Estado no puede secuestrar porque no es un particular. O es agente del Estado o es un particular. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. No, dice, son agentes del Estado que secuestraron. No, pues en el código dice que los secuestros solo pueden ser cometidos por particulares. Eso decía mi artículo en la revista del Colegio de Abogados, que con razón no lo quiso publicar porque es una cosa que no se puede argumentar en contra. Es obvio. Esa es la regla general. Sí. Los 300 presos políticos que hay en este momento, son 300 los que están presos, sí, están condenados sobre la base de una ilegalidad manifiesta, pero la comparten desde el juez inferior hasta la Corte Suprema. Algunos jueces inferiores no, porque han absuelto, pero después en la sala penal de la Corte Suprema condenan de todas maneras. Sí. Aunque las personas demuestren que no tenían ninguna responsabilidad, como en el caso de Miguel Crasunov, que usted sabe que ya acumuló 1000 años, a mano del juez Solís, que dice que él condena por presunciones. Sí. Por una... Don Hermógenes, ¿sí? yo quiero llevarlo al tema de la celebración de los 50 años. Yo creo que, bueno, primero el gobierno creo que fracasó rotundamente. Se echaron para atrás un montón de gente, entre ellos Lula da Silva, el creador del Foro de Sao Paulo, y y Fernández de Argentina, que no vinieron. Vino Petro, vino un par de tipos. Y yo quiero su opinión en respecto a varios temas relacionados con esto. Primero, el día domingo, 10 de septiembre, Gabriel Boric, olvidándose que es el presidente de la República y que tiene que ser presidente para todos los chilenos, se integra a una marcha anarquista. Y una marcha anarquista porque terminaron vandalizando la moneda. O sea, el presidente dirigiendo y siendo el guaripola de una marcha de gente anarquista que lo único que quieren es destruir. Primera cosa, que ya parece una locura absoluta. Segundo lugar, ¿no es cierto?, tenemos que invitan al juez Garzón, que el juez Garzón es un delincuente. El juez Garzón fue separado de sus funciones por 8 años por ser un juez prevaricador, un juez que mentía, y lo pillaron en todo su tema, y los jueces en España lo inhabilitaron por 8 años. Y invitan a Garzón como una gran personalidad y lo llevan para que él sea intermediario con la gente de la CAM, porque dijeron con la gente que está reivindicando la causa mapuche, la CAM, porque no es el pueblo mapuche, es la CAM y todas sus células, digamos, que circulan en todo su delirio. Tenemos el alcalde Sharp de Valparaíso, don Hermógenes, que nombra hijo ilustre a Salvador Allende y dice que Salvador Allende está al mismo nivel de un Nelson Mandela, de un Martin Luther King y de Gandhi, lo cual no solamente parece ignorancia, sino que parece una tomadura de pelo para todos los chilenos. Allende no hizo nada, no hay ninguna obra de Allende, nada, absolutamente nada. Y
la rematamos con la señora Fabiola Campillay bailando lo que ella llama una cueca inclusiva con un señor con suecos de taco alto tipo aguja, que lo usan las mujeres, ¿ah? Bailando cueca, cuando la cueca no es un baile inclusivo. De hecho, la cueca se ha definido por los folcloristas como un baile en el cual el guaso trata de conquistar a la guasa, no a otro guaso. Entonces, yo creo que el país, don Hermógenes, honestamente, yo creo que está patas para arriba. Yo creo que esto va a ser difícil arreglarlo porque no hacemos lo que corresponde hacer para frenar esto. Y más encima, la señora Campillay demostró que efectivamente lo que dice la doctora Cordero es así. No es totalmente ciega. Una persona totalmente ciega no puede bailar cueca. Es imposible. Bueno, tiene toda la razón, pero si eso es lo que le estoy diciendo, si el país está completamente, no sé, está desquiciado, ¿eh? Sí. Porque impera la trampa, impera la mentira. Llaman en el Senado, han firmado un acuerdo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque diluyen las culpas. O sea, el acuerdo es como para decir, todos fuimos culpables. Pero si eso es falso, ¿cómo pueden decir todos fuimos culpables cuando... Claro. Oiga, eso equivale a tener que ocultar los documentos que dicen la verdad y que no se pueden publicar en Chile. Hace 33 años que en Chile no se puede publicar en los medios de comunicación masivos. Le digo yo porque, claro, por internet usted lo puede conseguir. El acuerdo de la Cámara de Diputados del 73 o el Acta Rivera, por ejemplo. Eso es un documento histórico certificado a la autenticidad y ese documento histórico revela que el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, la segunda personalidad del país después del presidente de la República en 1973, les dice a los empresarios, oiga, esto solo lo pueden arreglar los militares. Vayan ustedes a hablar con los comandantes en jefe. Esto no tiene arreglo jurídico alguno porque es una revolución que está teniendo lugar de hecho. Aquí va a haber una tiranía comunista. Y Salvador Allende la tenía perfectamente preparada y él tenía una sensación de que le iba a resultar. Porque él, como le confesó en su última entrevista a Regis Debray, que Regis Debray dejó una constancia más o menos dudosa, porque no puso Salvador Allende me dijo esto, sino que puso todos sabíamos que Salvador Allende, lo hice después de entrevistarlo, Sí. estaba armando a los grupos militares de los partidos de la Unidad Popular y que había sido una carrera contra el tiempo. Entonces, él expresa en lo que estaba Allende. Allende estaba preparando un autogolpe que era muy verosímil porque él tenía grupos armados paramilitares que son útiles para un autogolpe. Y los comandantes en jefe, 3 de 4, eran partidarios de él. O sea, tenía como las Fuerzas Armadas un poco de su lado, porque era inverosímil que alguna Fuerza Armada fuera a levantarse sin concierto con las otras. Entonces, él yo creo que estaba bastante seguro, bueno, y le pasó una circunstancia medio pintoresca, porque una vez lo fue a entrevistar un periodista europeo, que venían mucho, porque Allende era muy popular en todo el mundo, porque el mundo dice lo que dice la izquierda. La opinión pública mundial está manejada en estas materias por la izquierda. Por eso que los norteamericanos, que debían haber sido los primeros en aplaudir a la Junta Militar chilena, le aplicaron sanciones. ¿Por qué? Porque los norteamericanos bailan al son de la propaganda izquierdista. Por eso Ted Kennedy inmediatamente castigó a Chile con la enmienda Kennedy. Y por eso lo condecoró después la comunista Michelle Bachelet, porque son de los mismos. ¿Sí? Para estos efectos, los norteamericanos son muy desleales con los países que son realmente de derecha, porque les ponen la prueba en contra. ¿Eh? Y lo mismo Europa Occidental. Si Europa Occidental financiaba el diario La Época, cuando La Época era un diario opositor bajo el gobierno militar. Dicen que no había libertad de prensa, pero había un diario opositor que se llamaba La Época y lo financiaba el gobierno de Holanda. ¿Cómo lo supe? Porque me llamó Sergio de Castro un día y me dijo, estuvo con el embajador de Holanda, se le había pasado un poco la mano con los tragos y me dijo que ellos le pagaban un subsidio al diario La Época para que pudiera circular. Bueno, se armó un lío ahí porque me llamó Emilio Filippi, director de La Época, y me dijo, eso es una canallada, porque yo lo publiqué en la segunda.
pero le doy la fuente y los nombres y todo tal como Sí, fue. claro. O sea, la fuente fue el embajador de Holanda, que dijo que ellos financiaban el diario opositor. Entonces, Europa y Estados Unidos estaban contra los militares chilenos que liberaron al país del comunismo. Esa es la realidad mundial. Los lores británicos, que son menos sinvergüenza que los jueces chilenos, los lores británicos equivalen allá a la Corte Suprema. Usted sabe que finalmente encontraron un pretexto para condenar a Pinochet, pero como son los ingleses en general son menos mentirosos que los chilenos, ellos encontraron una razón, porque dijeron, no, todo esto está prescrito. Pero hay un caso de 1988, dijeron, de un joven que fue maltratado en una comisaría de Cautín. A Pinochet lo condenaron los lores por eso, pero por lo menos tuvieron la decencia de encontrar un pretexto igualmente desde el punto de vista moral inválido, pero jurídico, porque efectivamente los carabineros de Curacautín habían maltratado a un joven de madrugada. ¿Qué iba a saber Pinochet de eso? Pero se lo achacaron a Pinochet. Y por eso los lores votaron en contra de Pinochet. ¿Eh? Después lo tuvieron que liberar por razones de salud, pero la condena fue por eso, no porque los lores hayan dicho que había cometido todas esas cosas, porque como son mejores jueces que los chilenos, dijeron, no, todas esas cosas están prescritas, pero encontraron una que no estaba prescrita. Bueno, eso es para que vaya viendo uno cómo el mundo en que uno se mueve. Aquí la opinión pública internacional es manejada por la extrema izquierda. Entonces, no me extraña nada todo esto y de que las opiniones en el extranjero son tan distintas a las que tienen hoy, por suerte, la mayoría de los chilenos. Porque en el extranjero Boric tiene mucho mejor ambiente que entre los chilenos. Porque sí, lo consideran como un joven que está haciendo cosas novedosas en uno de estos paisitos chicos que no sabemos ni siquiera bien dónde queda. Pero la verdad es que está todo completamente desarticulado en Chile por esa razón. Porque ya se han perdido todas las nociones básicas de lo que nosotros llamamos honestidad en el fondo. Sí. Si no se puede mentir todo el tiempo, no se puede hacer trampas todo el tiempo. Y aquí lo que sucede es que se están haciendo. Y usted tiene toda la razón. Si lo que pasa es que el país está desarticulado en ese sentido. Ha perdido el norte. Sí. Y lo que todos llaman a acuerdos. ¿Cómo va a haber un acuerdo cuando está probado históricamente, documentalmente, que Salvador Allende fue un dictador que se atropelló la Constitución y las leyes, que se aprestaba a dar un golpe, confeso por él mismo, porque lo que iba a contar es la anécdota del periodista suizo que entrevistó a Salvador Allende y le preguntó, presidente, usted va a realizar elecciones en 1976. Y Allende creyó que era un periodista de Alemania comunista. Porque sí, lo esperaba, en realidad periodista de Alemania comunista, pero había entrado el suizo. Y Allende le dice, pero camarada, no seamos tan pesimistas. Por supuesto, pues él iba a hacer lo mismo que hacían todos los países como Alemania comunista. Dar un golpe de Estado y quedarse con todo el poder los comunistas. En eso estaba Allende. Entonces, ¿cómo en Chile se pretende que las personas tengan que llegar a acuerdos en que son todos culpables? Porque eso es el acuerdo del presidente del Senado. En el Senado se llegó a un acuerdo. Todos son culpables. Claro. O todos inocentes, no sé qué será. Pero el acuerdo dice que están todos de acuerdo en que no echarle la culpa a la izquierda, que es la gran culpable. Porque ¿qué es lo que dijo Eduardo Frei en 1973? Que quedó para siempre, porque lo dijo en el ABC de Madrid. Dijo, no, en la carta a Mariano Rumor, perdón. Dijo, yo tengo que decir que el único y exclusivo responsable de todo lo que está sucediendo en Chile es el gobierno de la Unidad Popular. Esa es la verdad histórica. Y eso es lo que debíamos defender en Chile. Sí, claro. Y no obligarnos a llegar a acuerdos de que, como que nadie... No, aquí la gran culpable es la izquierda. Y la gran culpable de lo que está sucediendo hoy en Chile es la izquierda, la extrema izquierda. Y el gran responsable de mentir y de falsificar la historia es Gabriel Boric en este momento. ¿Sí? O sea, tiene toda la razón usted en la desesperanza que podamos tener los chilenos, porque estamos regidos por un individuo completamente equivocado. Yo no le echo tanto culpa a Boric porque creo que es muy ignorante y sabe muy poco. O sea,
Yo creo que nunca ha leído el acuerdo de la Cámara de Diputados, ni menos el acta Rivera. Entonces, no sabe. Y en eso, la masa de los chilenos, como no le publican estos documentos en los medios, que son los diarios, la radio y la televisión, sino que dan a conocer puras mentiras. Sí. Entonces los chilenos también en ese sentido están desorientados, yo creo, la masa de la opinión pública. Don Hermógenes, Rodolfo Pérez, un gran amigo mío, que es panelista del canal también, le pregunta, ¿cuántos años más pasarán para que haya una reconciliación? ¿Qué cree usted? Bueno, es que aquí hay un sector que estuvo reconciliado siempre, que era la derecha política, los partidarios del gobierno militar. El gobierno militar nunca estuvo por mantener odiosidades para siempre, todo lo contrario. Por eso dictó la ley de amnistía. Es tan de reconciliación que la ley de amnistía ahora se le aplica exclusivamente a los guerrilleros y terroristas, y a los militares no, para que vea usted el grado de absurdo en que hemos llegado en Chile. Usted sabe, por ejemplo, que el otro día el fresco de Boric dijo que el general Chacón, que se suicidó, era un cobarde por haberse suicidado, porque el general Chacón es inocente, y no es inocente, en todo caso era digno de beneficiarse de las leyes chilenas de amnistía y prescripción. Y aunque hubiera tenido algo que ver en la muerte de Víctor Jara, esas leyes rigen para él, pero lo consideraron un cobarde por no enfrentar a la justicia. Bueno, lo que pasa es que el general Chacón estaba siendo objeto de una gran injusticia. Usted sabe que hubo un terrorista que se llamaba José Sosa Gil, que era mexicano, que estaba entre las fuerzas que vinieron a hacer la guerrilla a Chile, que mató al teniente Héctor Lacampet en agosto de 1973. Lo asesinó. Se probó. Fue preso, porque después vino el pronunciamiento y se aplicó la justicia como debía ser. Lo condenaron a una larga condena por el homicidio, asesinato de un oficial, de un joven oficial que no le estaba haciendo nada a él, porque lo llevaron en un auto y en el interior del auto, que era de guerrillero, José Sosa Gil mató al teniente Lacampet. Todo acreditado jurídicamente, porque el problema aquí no es tanto que tengamos otro sistema jurídico, sino el problema está en los jueces. Cuando había buenos jueces, el sistema operaba. Bueno, llega en 1978 y José Sosa Gil libre. Entonces, dígame usted, ¿qué justifica que un guerrillero sea liberado por la ley de amnistía y se le deniegue a un militar la ley de amnistía? Ese es el estado en que estamos, de completa injusticia. Y totalmente. Eso es lo que está produciendo en Chile, yo creo, una molestia nacional. La reconciliación, obviamente de nuestro lado, siempre estuvo. Si nadie ha pretendido seguir luchando contra la izquierda por lo que hizo, borrón y cuenta nueva, eso fue la amnistía. Y por eso se beneficiaron de la amnistía más de 1000 guerrilleros. Y después, los que habían cometido delitos después de la amnistía, que eran como 1000, bueno, después Elwin los liberó a todos. Pero lo que hizo Elwin fue despertar la odiosidad contra los militares, porque él le dio todo a los comunistas, y dándoles todo a los comunistas, lo único que se ha hecho es perpetuar la odiosidad en Chile. ¿Por qué no hay reconciliación? Porque hay Partido Comunista, que es el partido del odio. Yo creo que mientras el comunismo sea activo en Chile, no va a haber reconciliación, porque es un partido del odio, va a sembrar el odio. Y mientras el odio tenga un sector de opinión pública y atemorice a los medios, porque los medios están haciendo todo lo que dicen los comunistas. O sea, claro, todo lo que predican los comunistas es lo que dicen todos los medios. O sea, dicen todos los medios lo mismo que el gobierno militar hizo atrocidades. Eso no es cierto. Eso, pero ¿por qué lo dicen? Porque lo dijeron los comunistas desde el primer día, lo han repetido y repetido y repetido. Entonces, ese es el mal de Chile, que estamos hablando las cosas que los comunistas quieren que se digan en nuestra sociedad. Y mientras ellos estén sembrando el odio, nunca va a haber reconciliación en Chile, porque la parte de ellos siembra el odio. ¿Cómo va a haber reconciliación si hay un sector que siembra el odio? Yo creo que esa es la verdad de lo que sucede en Chile en este momento. Sí, y además que ¿para qué venimos con cosas, don Hermógenes? Para la izquierda ha sido un tremendo negocio toda esta cosa. O sea, el general Pinochet, oiga, y en general el ejército es un negocio para ellos. Mire, una vez el ministro de Justicia de
Sebastián Piñera, Hernán Larraín, dio la cifra de 6.000 millones de dólares que creía que se había dado a la izquierda. Y usted sabe que en el presupuesto hay 400 millones de dólares anuales que se le dan a la izquierda por indemnizaciones que todos los jueces de izquierda le están dando constantemente. Y ahora quieren la canallada máxima, que los de la Comisión Valech pasen a juicio. Porque como eso se mantiene bajo reserva, por lo mismo que dispuso la Comisión Valech, quieren abrir esa reserva para poder iniciar juicio. Ahora no puede iniciar juicio porque la condición de la Comisión Valech era que se mantuviera todo en secreto. Pero quieren levantar el secreto para que haya 30.000 juicios más y sacar platita, mucha platita, porque esto es justicia roja con fines de lucro. Sin duda. No, estamos muy mal. Y en ese sentido yo encuentro que la opinión predominante en los medios predominantes es lamentablemente muy equivocada, muy ajena a la verdad de las cosas. Y sobre todo, es comprobable en este caso particular que yo conozco también, que es el caso de la comitiva de Arellano, que está de moda porque han salido estos militares a decir, sí, nosotros por orden superior, o sea, echando la culpa a Pinochet, que es el blanco preferido, tuvimos que hacer cosas, pero creemos que tuvimos que hacerlas forzados por estos malos sujetos, cuando no es verdad eso, no es verdad y muy fácil de demostrar. Oiga, me lamento haberle comido todo el tiempo de su programa, pero No, muy bien, don Hermógenes, estuvo muy instructivo, la muy... oportunidad de exponer todo lo que me tiene a mí muy contrito, porque yo encuentro que es muy lamentable que el país esté en estas condiciones. Así que muchas gracias por acogerme y nos vemos el próximo jueves. Pero por supuesto, don Hermógenes, de todas maneras, si Dios quiere, y a nuestros amigos que están conectados, les recuerdo que mañana a las 8 de la noche estamos con Juan Legüedé y Pía Marinovich en Hablemos de Chile. 8 de la noche, mañana, y les tengo una gran sorpresa. El día sábado, a las 8 de la noche también, en el programa Sin Pelos en la Lengua, estaremos entrevistando nada más ni nada menos que al gran ingeniero y escritor Ulises Caravante. Súper programón. Así es que mañana, 20 horas, hablemos de Chile con Juan Legüedé y Pía. Y el sábado entrevistaremos con mi querido amigo Gonzalo Chuaki y con Jimena Navarro a Ulises Caravantes. Así que los espero, queridos amigos. Un gran abrazo, los queremos mucho y nos vemos mañana a las 8. Que estén bien. Chao.